nuevamente, muy contentos otra vez de poder compartir una palabra, estar juntos. Realmente se extraña ese momento de poder pasar tiempo con todos los hermanos y poder compartir momentos de oración. Recién antes de compartir esta palabra estuvimos orando y se extraña, se pone muy lindo todo esto. Así que bueno, le mando muchos cariños, fortalezas, que Dios nos dé fuerza en este tiempo difícil que nos toca atravesar. Y que bueno, que podamos mantenernos firmes y conectados con Dios, que ese es el secreto. Bueno, Dios puso una palabra en mi corazón, que Dios me dé la capacidad, la sabiduría para poder transmitirla completamente. Puse como título, no te olvides de brillar. A veces cuando nos vamos de casa, si no encendemos la luz no va a haber brillo, no va a haber iluminación. A veces hay chistes como nosotros mismos de cristianos, que nosotros somos la luz, ¿sí? Pero en realidad necesitamos que realmente se vea y se note ese brillo. Yo recuerdo que de niño me gustaba ver el reflejo de la luna. Y no sé ustedes, pero yo he notado varios colores, distintos colores de la luna, a veces bien blanca, otro un color medio amarillo, otro un color medio anaranjado. Otro parecía como hasta que tenía unos cachetes, la luna, colorados, rojizos a los costados. Y otro hasta un color medio rojizo se ha notado de la luna. También recuerdo que tuve una oportunidad hace muchos años de ir a la provincia de San Luis, y hay un pequeño pueblito justo de Arar. Me acuerdo que nos invitaron después de unos días a ir de casa, a ir a cazar. Nosotros como de acá, de la provincia, no entendíamos mucho lo que significaba todo esto, ¿no? Así que una de esas noches nos invitaron a ir de casa al campo. Y fuimos y caminamos más de 1 kilómetro, y era todo un descampado total, ni siquiera ya árboles. Lo único que se veían eran los cercos, los postes con las alambres a los costados. Y luego de caminar como 1 kilómetro, nos dimos cuenta de que había algo que reflejaba el campo muy fuerte. Y ya no había ni sombra de árboles, ni sombra de casas, no había, ¿no? Entonces yo hago esta pregunta, tal vez para ellos los que estaban allá era muy obvia, pero digo, ¿de dónde venía esa luz, ¿no? Que iluminaba todo? Parecía un reflector o una luz de mercurio muy grande que alumbraba el campo, ¿no? No había casas, no había nada, estaba todo despejado y no había ni siquiera una lámpara o una luz que alumbre. Y me dijeron que era la luz de la luna. Aunque parezca raro, parezca loco, ¿no? La luz de la luna en el campo abierto y de noche alumbra bastante, se ve bastante bien, bastante nítido todo eso, ¿no? Después me enseñaron y entendí algo muy importante con respecto a la luna, ¿no? Y que cuando me enteré de todo esto en realidad me trajo desánimo, porque descubrí que la luna es oscura, que la luna es negra y es muy oscura, que en realidad lo que alumbra no es más o no es otra cosa que el reflejo del mismo sol, lo que alumbra. O sea, no tiene luz propia, sino que brilla por el reflejo de la luz del sol. O sea, la luna no posee luz propia. Quiero compartirles un pasaje que está en San Juan, Nuevo Testamento. San Juan capítulo 1, 2 versículos voy a leer. San Juan capítulo 1, el primero es el versículo 4. Y dice así, ¿puedo leer? Llegamos, ahí está. San Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en él estaba la vida, hablando de Jesús, y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 9 dice, en el mismo capítulo 1, versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Yo leyendo algunos devocionales, saqué algunos fragmentos de algunas cosas que dijeron, realmente los felicito, muy buenos, me han bendecido mucho todos los devocionales que hemos leído, y quiero compartir, he sacado algunos fragmentos, ahora van a ponerse a buscar quién es el que escribió esto, ¿no? Pero en realidad el devocional que hizo esta persona está excelente, los dos, muy buenos los dos. Saqué en realidad 3 fragmentos de 3 devocionales, y hay cosas que están implícitas y por ahí no fue la intención, pero sí hay cosas que necesitamos saber. Y una de las que decía es, como pregunta, ¿no? ¿Las personas me identifican como cristiano?
¿no? Si realmente me identifican como cristiano. O sea, está haciendo una autoevaluación, está anhelando más de él, la persona que escribe un devocional muy redondo, pero yo estoy tratando por ahí de explicar un poquito lo que está implícito en esto. Otro puso también, vivo como un hijo de Dios. Otro puso, ¿cuál es mi actitud cuando alguien se convierte a Cristo? ¿Me gozo o critico? ¿Me alegro y aliento o intento desmerecer la obra de Dios que Él viene haciendo? Ahora, todo lo que saqué, parece como que lo hubiese sacado de contexto, tiene un contexto muy lindo, la palabra está muy armada, pero hay cosas que sin darnos cuenta uno nota cierta desazón, cierta tristeza, cuando uno se encuentra encerrado y quiere por ahí darse cuenta que lo más importante es el testimonio, que lo más importante es predicar, que lo más importante es salir, ¿no? El otro día me decían, nuestra iglesia tendría que estar basada sobre la humildad y sobre la mansedumbre. Imagínate una iglesia así, ¿no? Yo sería el primero que no encajaría en esa iglesia. ¿Por qué? Porque cuesta cumplir con ciertos requisitos que nos demandan humanamente. En nosotros no está eso. O sea, hubo momentos donde he sentido la presencia de Dios muy fuerte, pero he tenido destellos de humildad, no una humildad completa. Y destellos de mansedumbre, de la mansedumbre, ni hablar, que significa una fuerza bajo control, un poder que se puede controlar, ¿no? Como por ejemplo, Jesús era manso. Jesús era una persona que nos podía destruir, mas Él no lo hacía por amor, porque era manso. Pero tenía una vida controlada a través del Espíritu. Ahora lo que nosotros necesitamos, nosotros somos como la luna, negro y oscuro, y necesitamos que Dios brille en nosotros. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, ahora lo que quiero compartirles, más que nada, es, ¿no?, que a veces he sentido la presencia de Dios muy fuerte y he sentido algunos destellos con respecto a esa humildad y otros de mansedumbre, pero lo que necesitamos es que Él haga brillar nuestras vidas. Hay un pasaje en Apocalipsis que quiero que lo busquen, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4. También son unos pasajes muy conocidos, pero hay una exhortación en la cual Dios dice en su palabra, y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero dice el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Miren lo que dice esta Biblia, esta versión, la NTV, dice algo muy lindo, me encantan los versículos, dice, yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia, sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Y el versículo 4 dice, mire qué lindo como dice esta versión, pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. No está ese ferviente amor. A veces nos empezamos a confundir, nos empezamos a perder qué es lo que debemos o qué es lo que tenemos que hacer y olvidamos lo primero, que es mantener una comunión viva con nuestro Dios. Uno a veces se enamora de las obras que hace el Señor, se enamora de que Dios nos use o cómo nos gustaría que Dios nos use. Nos gustaría tener un testimonio fuerte y cómo nos ven como cristianos. Uno se enamora de todas esas cosas, pero pierde de vista lo más importante, que es la obra que Dios está interesado en hacer en cada uno de nosotros. ¿Cuál era la excusa? No tengo tiempo, pastor, para buscar, que el trabajo, que el estudio, que esto. No tenemos excusa ahora. Estamos en casa, estamos en cuarentena
y tenemos que empezar a darle lugar a aquello que es más importante. Aún en nuestras casas, pensamos si nos ven o cómo nos ven como cristianos, si estamos haciendo o no estamos haciendo. He tenido la oportunidad, lo digo con altura, con humildad, he predicado donde había 100 personas. Y también me he pasado días donde no le he predicado absolutamente a nadie, a ninguna persona. Pero en todo eso no me he desenfocado, en todo he permitido que cada día el Señor esté conmigo y haga brillar mi vida. Nosotros nos enamoramos más de las obras del Señor que del Señor que hace las obras. Y a veces no nos damos cuenta porque hay gente que se preocupa más por el testimonio hacia los demás o intenta reflejar algo natural. No podemos producir amor. No podemos tener un testimonio intachable. No podemos lograr salpicar algo si descuidamos nuestra relación, nuestra intimidad, nuestra comunión con el Señor. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero el Señor nos dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Podemos profetizar, podemos ganar muchas personas, podemos plantar megas iglesias, pero si Dios no está continuamente trayendo esa luz en nuestra vida, nada nos sirve de todo lo que podamos hacer. Muchos piensan que es más importante servir que tener comunión y pasar tiempo con Dios. A veces uno dice, tanto tiempo vas a pasar con Dios. Hoy tenemos un tiempo y mucho tiempo para pasar con el Señor. Hoy no tenemos excusa. Y estamos acá y estamos inquietos, queremos hacer algo, queremos salir a predicar, aprovechemos este tiempo y dediquémonos al Señor. Todo tiempo con el Señor que podamos pasar va a ser un tiempo bien invertido con Él. Muchos piensan que importa más servir que pasar tiempo en comunión o pasar más tiempo con Dios. Pero de la comunión con Dios, de esa comunión plena, de esa intimidad, sale el servicio. No podemos servir si no hay comunión. Por eso necesitamos que de la comunión, de esa comunión plena, de ahí sale el servicio. Más importante que ganar al mundo y fundar nuevas iglesias es no perder nuestra comunión con Dios y no dejar de conocerlo aún más a Él y de experimentar su presencia. Él es quien produce el brillo en nosotros. Él es quien nos enseña a amar. Nosotros no sabemos amar. Nuestro amor es muy egoísta, muy escaso, muy trivial, pero cuando necesitamos, ¿no? Me acuerdo como decía este gran siervo, Señor, enséñame a amar como tú amas. O sea, Él es quien nos enseña a amar. Antes de hacer cualquier cosa, yo necesito y quiero disfrutar de su presencia y de su compañía, ¿no? Porque podemos predicar a muchos, y va a haber otros días que no les prediquemos a nadie, pero siempre debemos esforzarnos que su presencia esté presente en nuestra vida. Cuando yo lo dejo de buscar en oración y dejo de meditar en su palabra, empiezo a perder su brillo, empiezo a ponerme oscuro, empiezo a mostrar más de lo mío, ¿se va entendiendo? Y lentamente me voy apagando, alejándome de Él, voy mostrando más de lo mío. Y cuando empiezo a mostrar de lo mío, ¿qué resurge? ¿Qué sale a la vista? Me falta esto, me falta aquello, necesito hacer esto, tengo que hacer aquello. Pero cuando estoy en su presencia, sé claramente lo que tengo que hacer. Antes de esforzarnos a ver qué puedo hacer, a ver qué mi mano puede hacer, que yo nací para esto, yo nací para servirle, yo soy útil, tengo un llamado, tengo esto. Lo más importante es tener comunión con nuestro Dios. Porque cuando entramos en su presencia entendemos claramente qué es lo que debemos hacer. Si tenemos que hablarle a uno, le hablaremos a uno. Tenemos que hacer una consejería. Tal vez nos quedemos en casa disfrutando y orando. No perdamos de vista y sigamos orando por estas cosas. Hay un pasaje en Mateo, quiero que lo busquen. Mateo, capítulo 26. Mateo 26, versículo 57. Mateo capítulo 26, versículos 57 y 58. Voy a leer. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Dice el 58. Mas Pedro le seguía ¿cómo? De lejos, hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó
con los alguaciles para ver el fin. Usted conoce el final de la historia. Pedro empezó a seguirlo de lejos. En el momento más oportuno, empezó a tomar distancia del Señor. Y Pedro se quedó tan atrás que terminó negando y traicionándolo al Señor. No perdamos este tiempo que estamos en casa de buscar y de estimularnos con respecto a esto, a la intimidad con el Señor. Porque a veces queremos hacer cosas y pensamos que es lo que tenemos que hacer y hay una fuerte demanda. El secreto está en buscar a Dios y que Él nos diga qué es realmente lo que tenemos que hacer. Lo más importante es poder disfrutar de su presencia. Hay gente que cree que más importante es predicar y ganar al mundo. Pero si lo haces en tus fuerzas, en tu capacidad, en tu arduo trabajo, dice, pero tengo algo contra ti, tengo una queja, dice el Señor, ¿no? Que has dejado ese primer amor, ese amor genuino que tenías por mí, ese amor del principio, del comienzo. Y todo radica ahí. Si no hay comunión, si no hay presencia, ¿qué carga puedo tener por los perdidos? ¿A quién puedo amar si yo dejo de buscar en lo secreto, dejo de llenarme, voy a ser como la luna, oscura y negra, no voy a mostrar nada? Yo necesito mostrar ese brillo que tiene el Señor en mi vida, ¿verdad? Ahora, en Mateo 4 hay algo muy importante, ¿no? Porque nosotros tenemos que entender cuál es nuestra identidad y quiénes somos en Dios. En Mateo 4:1, si quieren buscarlo, Mateo 4:1, cuando habla de la tentación acerca de Jesús, Satanás una y otra vez intentó confundir a Jesús, intentó sacarlo de sus planes, intentó desenfocarlo, que a veces hay tanta demanda en nosotros que termina desenfocándonos en muchas actividades y perdemos lo importante y perdemos lo esencial, que es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Satanás una y otra vez intentó confundir a Jesús con respecto a su identidad. ¿Qué le decía? Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz aquello. Pero el Señor en ningún momento se desvió de su plan. Y en todo momento se mostró muy confiado con la palabra que portaba. Ahí está el problema. A veces no entendemos, fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. A veces no meditamos tanto en su palabra, sino en los planes, en lo que tenemos que hacer, en lo que podemos llegar, lo que Dios quiere que hagamos con ella, ¿no? El Señor le citaba en cada situación a Satanás, escrito está, la palabra, ¿no? Ahora hay un pasaje en Miqueas, Antiguo Testamento, quiero que lo busquen, Miqueas, el último capítulo, es un pasaje tremendo, es un pasaje muy lindo. Versículo 18, yo se los había dado a los jóvenes para que lo empiecen a memorizar. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. Yo creo que a veces nos olvidamos, a veces pensamos que nosotros somos los que cumplimos la parte importante o la función más importante. Pero nosotros tenemos que permitir que la vida del Espíritu trabaje en nosotros y nos lleve a hacer realmente lo que Dios quiere que hagamos. Dice el versículo 18 de Miqueas, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y dice y olvida el pecado? Qué gloria esto, ¿no? Deliberadamente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No podemos hacer nada más para que Dios nos ame más. Aunque estemos en pausa o estemos activos, Dios nos ama con su inmenso amor y con su infinita misericordia. Nuestro reto, nuestro desafío más grande hoy es buscar tener mayor comunión con Él. Buscar que podamos reflejar al Señor a través de nuestras vidas. Dice este pasaje que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado deliberadamente de su heredad. Él, el Señor, es el que... Nosotros tendemos a olvidarnos las cosas. Nosotros teníamos un inquilino que se olvidaba siempre la llave puesta. Tenemos otro también, ahora cambió como 3 cerraduras. Y somos
propenso a olvidarnos las cosas, ¿no? Y hay cosas que en realidad Dios nos permite que nos olvidemos, y hay otras que son muy buenas que nos hayamos olvidado. Porque yo no creo que ningún ser humano pudiera soportar todas las cosas malas que nos suceden. Pero hay otras cosas que son muy importantes, que necesitamos que se nos recuerde, que necesitamos que se nos transmita, que necesitamos que se nos hable. Por eso es muy importante, y los animo a que no decaigan con respecto a los devocionales que estamos leyendo Hechos, que prosigamos y que los podamos subir y podamos compartirlos. Todos tenemos que compartirlo, porque hoy la palabra que tú tienes y tú puedes soltar puede ser de mucha bendición para otro. Debemos estimularnos a esto, dice el libro de Hebreos, al amor y a las buenas obras. ¿Se entiende? Ahora hay otro pasaje en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Después de Hebreos, Santiago capítulo 1, versículo 22. 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida, ¿qué dice? Olvida cómo era. Dice el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, ¿qué? Olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tremendo, tremendo lo que dice Santiago, identifica nuestro gran problema frente a la palabra, que somos muy propensos a olvidar todo el consejo de Dios. Y tristemente nuestra inclinación es a olvidarlo todo lo que Dios nos viene hablando. En toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se nos exhorta a que practiquemos su palabra. ¿No? El que solamente es oidor, ¿qué dice? Se engaña a sí mismo, se miente a uno mismo. Ahora, ¿cuál es la función del espejo? La función del espejo no es solo para que uno se mire. La función de la palabra no es solamente para leerla, sino va a hacer algo al respecto. La función del espejo es igual, no es solo para que uno se mire, sino que cumple una función más importante. Nos permite ver las otras partes del cuerpo que no se pueden ver por sí mismo con los ojos físicos. El espejo nos da ese acceso a lo que está escondida en nuestra vista natural. Con lo que nos muestra el espejo, podemos darnos cuenta de los cambios que necesitamos realizar. Por eso es importante la palabra, portarla, vivirla, poder entenderla. La palabra nos recuerda, la palabra es como un espejo que nos refleja aquellas cosas que necesitamos cambiarla. La palabra nos da acceso a la parte espiritual que no podemos ver. La palabra cumple esta función en nuestra vida y nos permite ver las cosas que no podemos ver por nosotros mismos. Cosas que deben ser vistas en el espíritu. Ahora, no podemos perder el tiempo con la palabra si no vamos a hacer algo al respecto. Necesitamos que esta palabra que nos está estimulando, que nos está trayendo luz a través de su presencia también, que nos lleve a brillar. Y donde podamos ir, que realmente mostremos que el Señor está con nosotros. Un pasaje, y con este quiero terminar. Deuteronomio, Antiguo Testamento. Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, capítulo 6. Versículo 5. Hubo un momento también donde hubo mucha mortandad y Dios a través de Moisés levanta una serpiente de bronce. Y todo aquel que había sido mordido y moría, si miraba nuevamente a la serpiente de bronce, revivía otra vez. Hoy esa serpiente del Antiguo Testamento no está, pero sí está el Señor. Hay que mirar al Señor atentamente y Santiago nos habla dónde vemos al Señor. A través de la palabra conocemos y experimentamos la persona de Jesús. Dice, el que mira la perfecta ley. Y Deuteronomio dice otra cosa.
el capítulo 6, versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué más dice? Dice algo tremendo, para que no nos olvidemos y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no se olviden. Y las repetirás a tus hijos. ¿Qué dice? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tremendo. Necesitamos, porque fácilmente olvidamos quiénes somos. Fácilmente olvidamos y Satanás quiere confundir nuestra identidad y quiere que caigamos en el activismo y en muchas otras cosas, pero Dios quiere darnos ese brillo. No dejes que tu brillo se apague, no dejes de brillar en este tiempo, no dejes de buscar al Señor en oración, no dejes de meditar en su palabra. Necesitamos que se nos recuerden sus palabras, debemos mantener firmes y vigentes las promesas del Señor. Me encanta y es algo que no me canso de repetir, la historia de Caleb. Caleb, luego de 80 años, una palabra mucho tiempo atrás, no viene y dice, mis fuerzas están igual que la primera vez que tú me diste la palabra. Están igual que aquella promesa que Dios me dio a través de Moisés. Y dice, estas son nuevas y fuertes. ¿Y qué lo mantuvo vigente en el tiempo? ¿Qué lo mantuvo vivo y fortalecido? Una promesa de parte de Dios. Nosotros no tenemos que despreciar las promesas, sus palabras, todo lo que el Señor tiene. Y no olvidarnos, porque todas esas promesas se van a cumplir en nuestra vida. Repetirlas y estimularnos el uno al otro con ello, como estamos haciendo con los devocionales. Hay un pasaje que dice, lámpara es a mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Así que el mensaje es, no te olvides de brillar, ¿sí? Y recuerda, nosotros no podemos producir el amor. El que hace toda la obra en nosotros es el Espíritu. Más que fundamentar una iglesia con las bases de la humildad y la mansedumbre, una iglesia donde el Espíritu Santo pueda controlar nuestra vida sería lo más correcto. Señor, enséñanos a amar. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Señor, enséñanos a que vivamos pendientes de tu palabra y que esa palabra esté viva en nosotros, que podamos meditar, que podamos memorizar. No hay nada más glorioso cuando uno en medio de la oración enriquece la oración con una cita bíblica. Señor, tu palabra dice alto, tu palabra nos recuerda, tu palabra se cumple con todo esto. Que Dios le bendiga grandemente, iglesia. Saludos para todos.